Bueno, a continuación nos vamos a explicar los valores de las razones trigonométricas de 30 grados, de 45, de 60 grados y la tabla de valores. Para esto, simplemente vamos a tener en cuenta unos procesos geométricos para que entiendan de dónde salen estos valores. Entonces vamos con la primera parte. Relaciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a observar la animación y lo que va a pasar. Construimos una circunferencia. La circunferencia la partimos en 4 partes. De ahí vamos a realizar un hexágono. Y ese hexágono se construye de esa forma que está en la gráfica. Se puede coger el transportador y con ángulo de 60 grados. Y trazamos las esquinas, o llamémoslos vértices, y se forma un triángulo, se forman 6 triángulos equiláteros. ¿Por qué equiláteros? Porque sus ángulos son iguales y sus lados son iguales. Entonces lo que está demostrando la animación es de dónde salen las razones trigonométricas de 30 grados. Se trazó una circunferencia, después se trazó como un plano cartesiano dentro de la circunferencia, que es como una especie de crucecita, y de ahí se formó un hexágono. Y un hexágono es una figura geométrica que tiene 6 lados iguales. Por consecuencia tiene 6 triángulos equiláteros iguales. ¿Qué tenemos de la teoría de los triángulos equiláteros? Cada uno mide ¿cuánto? 60 grados. Entonces 60, 60 y 60. ¿Sí? Pero si yo parto ese triángulo, ese de color amarillo, por la mitad, yo puedo decir cuando lo partí por la mitad, pues se forma un triángulo rectángulo donde la mitad de 60 sería 30. Tengo el ángulo de 90 grados y lo saco aparte. ¿Para qué? Para aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a considerar que esta circunferencia es de radio 1, o sea que la distancia desde el centro hasta el radio equivale a 1. Entonces tengo el triángulo que vale 30, 60 y 45. Y la vamos a llamar como radio R. Vamos a trabajar con letras primero. Si lo partí por la mitad, yo puedo decir que el cateto opuesto a 30 grados vale R medios. ¿Sí? Y acá le voy a explicar el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar con letras. ¿Listo? Entonces, voy a encontrar el cateto adyacente, que me dio R raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Encontrar un cateto. Entonces tengo raíz cuadrada de R al cuadrado menos R medios al cuadrado. Hago la potenciación, reparto R medios al cuadrado, que haría R al cuadrado, y 2 al cuadrado haría 4. Si yo hago esta resta de fraccionarios con letras, tocaría colocarle R al cuadrado sobre 1, hago la operación matemática y me haría R raíz al cuadrado sobre 4. ¿Y qué puedo sacar de la raíz cuadrada de todo ese fraccionario? Pues puedo sacar la raíz cuadrada de ¿quién? De R al cuadrado, pues es R. A raíz de 3 no lo puedo sacar, queda dentro de la raíz. Y en la parte del denominador quedaría 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea, este es un proceso matemático que se hace una resta de fraccionarios dentro de la cantidad subradical y aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la hipotenusa vale R, el cateto opuesto vale R medios y el cateto adyacente vale R raíz de 3 sobre 2. Con estas tres medidas, ¿qué hago? Encontrar las razones trigonométricas. Entonces yo puedo decir que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si yo hago R medio sobre R y hago la ley del teléfono, queda convertido en un medio. Si yo hago coseno de 30, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es R raíz de 3 sobre 2 sobre R. Simplifico las R's cuando haga la división, queda raíz de 3 sobre 2. Para la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hago la división, simplifico las R's y queda R quedaría raíz de 3 sobre 3. Para la cotangente, la secante y la cosecante pues serían las mismas razones trigonométricas, pero al revés. Recuerden que
Si hablo de la cotangente, pues cambio de posiciones y me da raíz de 3. ¿Sí? Secante, pues me daría 2 raíz de 3 sobre 3. Y cosecante de 30 me da 2. Cuando yo establezca las razones y hago las divisiones. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes copien esto en el cuaderno simplemente porque estos resultados que están de color amarillo se van a trabajar más adelante, no con la calculadora, sino haciendo operaciones. Pero ustedes pueden comprobar. Si ustedes le sacan seno de 30 en la calculadora, le da 0,5, que equivale a un medio. Esa es la razón de ser de la geometría, de donde salieron las razones trigonométricas. Si usted coge coseno de 30, le da en la calculadora, le da un número decimal. Y si usted coge raíz de 3 dividido 2, le da el mismo número que le da en la calculadora, y así sucesivamente. Lo que tiene que quedar claro es que las razones trigonométricas de 30 grados, ¿de dónde salen? ¿De qué figura? De una circunferencia y de un hexágono, y un hexágono salen 6 triángulos equiláteros. Ahora vamos con las de 45 grados. Vamos a ver qué va a suceder. Es casi el mismo procedimiento, pero vamos a analizar la figura que se está formando. El mismo círculo partido en 4 sectores, pero ahora se forma un cuadrado. Si yo formo un cuadrado dentro de ese círculo, que quede bien exacto, bien el cuadradito, trazo las diagonales al cuadrado y mire qué figuras se están formando. Se forman triángulos rectángulos, 4 triángulos rectángulos, y es casi el mismo proceso. ¿Qué va a pasar? Pues que saco este triángulo rectángulo, ese vale 90 grados, y lo parto por la mitad. Pues ¿qué va a pasar? Va a dar lo siguiente. Pues los otros dos valen 45, pero digo y repito, parto es en la mitad, ¿sí? Y queda como de color rojo, que sale aparte. Entonces yo puedo decir que es la mitad de 90, serían 45. En la parte de arriba 45. Y pues en el ángulo recto varía 90 grados. Ese triángulo lo saco aparte. Y hago lo mismo. La hipotenusa la llamo radio. ¿Qué va a pasar? Ya he demostrado matemáticamente que un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados siempre va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Y también tener en cuenta la teoría. ¿Cuál teoría? Que cualquier triángulo rectángulo con ángulos de 45 grados, sus catetos valen lo mismo. Entonces ahí está la demostración matemática. Esto es como una explicación paso a paso donde sale el cateto adyacente. Si uno lo hace paso a paso con las letras, como si estuviera trabajando con números, da lo mismo. Pero ya con la teoría tenemos esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos con el triángulo, para sacar las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados, va a decir lo siguiente. Que la hipotenusa vale R, el cateto opuesto vale R raíz de 2 sobre 2, y el cateto adyacente también vale R raíz de 2 sobre 2. Así se llaman. Y con estos tres valores, vuelvo y juega lo mismo. Vamos a sacar las razones trigonométricas. Entonces sacamos seno, sacamos coseno, sacamos tangente y sus inversas. Y ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Si usted coge seno de 45, le da 0.70 con otros decimales. Y usted coge raíz de 2 sobre 2, es el mismo 0.70. Se va a dar cuenta que tangente 45 le da 1 y así sucesivamente. Vuelvo y repito, esos colores ahí amarillos representan una tablita que nos va a servir para hacer ejercicios más adelante. O sea que esta es la teoría, vuelvo y repito, de cómo sale, cómo uno aplica la geometría y de ahí salen las razones trigonométricas de quién. Estamos hablando por ahora de 30, 45 y 60. Ahora va a pasar lo mismo. Ahora nos devolvemos y vamos para las de 60 grados. Si usted observó en la primera que era con las de 30, entonces puedo utilizar el mismo triángulo
y simplemente lo giro porque vale 30, ahí vale 90 y arriba vale 60. ¿Qué hago? Simplemente lo saco aparte. Lo saco aparte. Y tengo en cuenta la ubicación cuando estaba sacando las de 30. ¿Qué me quiere decir? Que si me ubico en 60, la hipotenusa siempre vale radio, que es la letra R. Cateto adyacente se llama R medios y cateto opuesto se llama raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo las mismas medidas, pero ya me ubico no en 30 grados sino en 60. Entonces es como sentido de orientación. Y con estas tres vuelvo y hago seno, coseno, tangente. Y las inversas. Entonces si ustedes sacan en la calculadora cuánto vale el seno 60, le da un número decimal. Pero ustedes aplican también con la calculadora raíz de 3 sobre 2, le da lo mismo. Si usted le dan coseno de 60, le da 0.5. Y 0.5 equivale a un medio. Y así también para la secante, para la cotangente, perdón, para la secante y para la cosecante. Sí, estos son los valores. Por eso les pido que esta teoría, simplemente el trabajo de esta semana simplemente es transcribir y tratar de hacer las figuritas bien hechas para entender los conceptos. Y pues con esto ya resumimos toda la tabla de ángulos notables. O sea, esta es nuestra tablita, que es lo que nos va a servir. Con esta tabla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. ¿Cómo así que ejercicios? Pues no vamos a necesitar la calculadora, sino yo de pronto le digo, bueno, hágame seno de 30 más tangente de 45. A seno de 30 vale un medio, tangente de 45 vale 1. Si lo sumo, pues un medio que vale a 0,5 más 1 me daría 1.5. Serían las operaciones. O sea, palabras más, palabras menos, es como un enfoque teórico para que ustedes entiendan de dónde salen las razones trigonométricas enfocadas en la trigonometría, en la geometría, de qué figuras salen, y con letras, porque pues de pronto es una parte de confusión por las letras, pero simplemente sacar los catetos opuestos adyacentes y las hipotenusas y aplicar las razones trigonométricas. O sea, ¿cuál es el trabajo? Que ya lo tienen en Integratics, simplemente estas mismas diapositivas transcribirlas el cuaderno y ya para el próximo taller, teniendo esta tablita de datos, pues hacemos operaciones con ángulos notables.